Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Volviendo atrás, en la última cena, el Señor, pues antes de la institución de la Eucaristía, se dirige a los apóstoles y sin preguntarle porque no hacía falta preguntarle, era una cosa que iba a hacer el propio Cristo. Cogió pues una jofaina, una palangana, como quieras llamarle, y se puso a lavar los pies de los discípulos, cosa que es súper llamativa, ¿no? Yo te puedo decir que el Jueves Santo los sacerdotes antes no estaba como se podía hacer o no hacer. Ahí está indicado que se haga, ¿no? Pero casi siempre, no sé, si se pueden reunir el número 12 personas, ¿no? Pero antes no era tan obligatorio. Y alguna vez pues he estado en estas situaciones ayudando a un sacerdote en su parroquia, los oficios de Semana Santa y tal, no por aquí cerca, sino más bien lejos. Y claro, cuando está lavando los pies a esas personas, yo me pongo mucho en la situación de Jesús. Evidentemente Jesús le estaba lavando los pies a unas personas que conocía en el sentido de que eran sus discípulos, sus apóstoles. Y aunque Pedro le pone pegas, pero ellos estaban en confianza. Pero cuando estás haciéndolo con personas a las que no conoces, que además están en situaciones, digamos, del mundo rural, que a lo mejor no cuidan mucho, ¿me explico? Pues recuerdo una ocasión que le dije al sacerdote, al párroco, oye, ¿hay que besar los pies? Me dijo, eso es lo que tú quieras, no está en las rúbricas. Y entonces dije, pues voy a hacerlo. Claro, te encuentras con un momento en que dices, caracoles, pues estamos haciéndolo, ¿no? Y sigue adelante y dice, bueno, Señor, pues si tú se lo has dicho a los apóstoles, me llamáis Señor, Maestro y Señor, y lo soy. Como diciendo, oye, que soy el Maestro, ¿no? Y normalmente quien lavaban los pies eran los esclavos. Y si no tenías esclavos, pues era una labor para que hiciera pues el que estaba allí trabajando en la casa, porque era una cosa ordinaria, es decir, ellos venían andando por el camino y en el camino se acumulaba polvo, se acumulaba pues sudor, etcétera, etcétera, y las mínimas, bueno, se ve en la serie de Mel Gibson, como el mismo Jesús se lava los pies antes de dormir un día y recita las oraciones. Pues ellos, después de todo un viaje, andar o que sea, traslado, se lavaban los pies, las manos, la cara, las manos, y ya se retiraban a descansar. Y el Señor lo hace con ellos, Él que es Maestro y Señor. Es un acto de humildad bastante grande, pero se aseguró, no se les ha olvidado a ninguno. Todos en los evangelios lo recogen. Y además, todos después lo van haciendo. Porque no es que sea un mandato de Cristo, sino que nos ha llegado a todos nosotros. Esa costumbre en la Iglesia
de lavar los pies, bueno, y con ocasión además con el Jueves Santo. La Iglesia lo ha ido incorporando a la liturgia, pero ya es una tradición antigua. Te digo esto porque el Señor quiere remarcar lo que va a decir a continuación. Y es cuando viene el mandamiento nuevo. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Pues ahí, Señor, nos dejaste muy claro cuál es el mandamiento para los cristianos. No es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Eso ya es kantiano, perdóname que te diga, hablando filosóficamente. Eso es un planteamiento de Kant. Está muy bien, porque claro, Kant no tenía sí, era protestante, su familia protestante, además era un cumplidor de la fe o de la religión protestante, pero se quedaba corto, porque, sobre todo por su filosofía, se quedaba corto. En cambio el Señor dice, no, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Pues eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros, dar la vida por nosotros. Y para introducir al mandamiento nuevo, que es nuevo, y como le gustaba repetir a San José María, sigue siendo nuevo, pues lo dejó claro con el lavatorio de los pies, ¿no? En la liturgia de la Iglesia hay cosas que pueden ser un poco llamativas o extrañas o pasadas de moda, por ejemplo, eso de ponerse a lavar los pies a 12 personas, pues queda muy bonito, pero bueno. Por el contrario, pues y también otras muchas más. El otro día me preguntaba un chaval del colegio, ya de sexto de primaria, no era pequeño, era de sexto de primaria. Me decía, don José María, ¿y por qué nos confesamos con una rejilla? ¿Por qué está esto aquí en medio? Me decía el chaval. La rejilla. Entonces le conté un hecho que me pasó ya hace años, cuando estaba yo por las Galicias, ¿no? Por Galicia. Entonces, pues tuve que atender a unos niños en preparación de la primera comunión a mitad de curso, porque el sacerdote se puso enfermo, etcétera, etcétera. Y entonces yo, pues, lo que hice, por digamos, voluntad propia y modo catequético propio, cogía equipos de 5, así más o menos, eran mucho menos que en el Prado, era una línea y media o 2. Pero los llevaba de 5 en 5 por oratorio, entonces le explicaba. Llegábamos al oratorio y le decía, mira, pues aquí está el sagrario, mira aquí donde está Jesús, aquí está el altar donde se ofrece la misa y por eso el sacerdote besa el altar, aquí está donde se sienta el sacerdote, aquí es donde se hacen las lecturas, y también le llevaba al confesionario. Dije, ahí cuando vosotros os vayáis a confesar, pues os confesáis, y además ese oratorio habían añadido algo al confesionario. Estaba un confesionario antiguo que no tenía rejillas, pero después hubo un momento en que le añadieron rejillas. Estoy hablando de los años 80, principios 90 no creo, 80 y tanto, mucho. Y entonces un chaval muy despierto, ya te digo, tercero primaria, 8 años para 9, me dice, y la rejilla, te digo, mira, es que los chicos os podéis confesar por delante o por la rejilla, las chicas, las mujeres por la rejilla siempre. Entonces el tipo me pregunta, ¿y eso por qué? Como yo le conocía y conocía a su familia, le miré y le dije, Angelito, Ángel, tú en tu casa cuando vienen amigas de tus hermanas te pones colorado. Y me dice el tío, si son guapas, sí. Digo, pues el cura igual. ¿Entiende? Dice el tío, sí. Entonces esto se lo expliqué al del Prado y ya también lo entendió, ¿no? Pero la realidad es decir que la Iglesia hace las cosas con mucho sentido común también y sentido sobrenatural. ¿Y por qué ha querido recordarnos esto? Para que nos quede claro el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dice San Juan, que es el que transmite en sus cartas la continuación del mandamiento del amor, les dice a los primeros cristianos, perdón, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a nuestros hermanos. Por lo tanto, el tema del amor, que Dios es amor, perdón, Dios es amor, también lo dice San Juan en su primera carta, lo dirá unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante. Dios es amor. Dios es amor y nos enseña a amar y nos enseña cuál es la medida del amor. Que esto hoy día en la sociedad que estamos, si quieres, post-cristiana, ¿no se entiende? Claro, ya lo sé, es post-cristiana. La han perdido, la han perdido. Déjame que haga un poco de política, pero la Revolución Francesa, con el tema de la liberté, égalité et fraternité, no se lo cree nadie. Porque la fraternité era, a los que no piensan como yo, los llevo a la guillotina. Se acabó. Vamos, pregúntale al cura de Ars que era perseguido como todos los curas después de la Revolución Francesa. Y muchos murieron. Así es que al cura de Ars no lo mataron, pero bueno, tuvo muchas dificultades. Así que ellos se introdujeron, pues sí, el libre pensamiento, la ilustración y tal. De hecho, Juan Pablo II, Benito XVI, la semana antes casi de ser elegido Papa, la última conferencia que dio, que fue en Montecassino, hablando de las raíces de Europa, dijo: con esto de la ilustración y tal, han querido construir la sociedad para que estuvieran todos de acuerdo, que estuvieran todos unidos, pero para eso, para que no hubiera ningún momento de discusión, dejamos a Dios de lado, para que estemos todos de acuerdo. Dice, la consecuencia de ella han sido 2 grandes guerras mundiales en el siglo XX. Así que, ¿por qué no pasamos ahora a incluir a Dios en el planteamiento del problema? Claro. Porque si quitamos a Dios en medio, terminamos con 2 grandes guerras mundiales. Y lo que está pasando en la sociedad postcristiana es que han quitado a Dios de en medio. Y lo que hay es luchas. Luchas. Si acaso nos respetamos por el interés propio. Pero ya está. No nos dejemos engañar, ¿eh? Hemos de saber el tesoro tan grande que tenemos los cristianos, que es el amor de Dios y el amor que pone en nuestros corazones para amar a los demás y para querer a los demás. Y esto es lo que salvará al mundo. Lo otro lleva, pues, al desastre. Cuando yo vivía en México, hombre, la sociedad de México, que he vivido en distintas ciudades grandes, no eran ciudades pequeñas, de 8 millones, de 1 millón de habitantes, pues, claro, ellos tienen una cultura y tienen un modo de vivir que digamos, pues, en relación a España o Europa y tal, pues le faltan cosas, ¿no? Por eso cuando llega aquí un mexicano y le acompaña a un sitio a otro, siempre se queda sorprendido que en los pasos de peatones no haya que esperar a que pasen todos los coches, sino que tú pasas y los coches se paran, ¿no? Recuerdo perfectamente uno cerca de la estación de Chamartín, pues que cruzamos un paso de peatones y el tipo me dice, pero viene en coche, digo, tranquilo, que se van a parar. Y este era un empresario, no era un paleto de pueblo, era un empresario, pero es que en México no pasa eso. Entonces, bueno, pues eso que nosotros vivimos por las normas de circulación, por las normas del Código de Derecho Civil, del Código de Derecho Penal, etcétera, 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 pues son impositivas, porque el derecho cada vez es más el jus positivismo, es decir, lo fabricamos los hombres las leyes, y no se basan en la ley natural. Y la ley natural es el respeto a la dignidad de la persona, sea quien sea, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Y eso no se respeta ya. ¿Por qué? Porque como fabricamos nosotros las leyes, así que no sé yo quién son más incivilizados o más retrasados. En esos países que tal, pero que en cambio intentan respetar la vida, aunque haya
pues el narcotráfico era tanto desastre, ¿no? Pero los africanos nos pueden decir, oiga, nosotros aquí respetamos mucho más la familia, respetamos mucho más las normas de conducta, respetamos a la otra persona. En cambio vosotros, que sois occidentales, muy avanzados, pues os dedicaos a matarlas. Y incluso nos traéis las guerras a nosotros. Para que las multinacionales se hagan con la materia prima de esos países. Cosa que está ocurriendo. Vamos nosotros a pedir al Señor, de verdad, Señor, ponme delante de tu ejemplo, de lavar los pies a los discípulos. Ponme delante de tu ejemplo de ese mandamiento nuevo, que os amemos los unos a los otros como yo os he amado. Cada persona vale siempre más de lo que logramos ver con el conocimiento habitual. ¿Por qué? Lo explica en la carta de los Hebreos, hablando de, ojo, la hospitalidad, por ejemplo. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles, cosa que ocurrió con Abraham. Respeto a los demás. Todos somos débiles y nos podemos extrañarnos de que surjan en nosotros reacciones de contrariedad o de incomprensión hacia otras personas, pero no debemos aceptar esas reacciones justificándolas con los defectos de los demás o con que ya estoy harto, ¿no?, de aguantar. Será el momento más bien para pedir al Señor por nosotros y para ayudar a esas personas. Estaba hablando antes de México. Sabéis que el narcotráfico en México es una epidemia, aquello es tremendo, ¿no? Y que produce una corrupción a todos los niveles. Pues hay personas en México que ofrecen sus vidas por la conversión, mejor dicho, de los jefes de los narcos. Hay distintos sitios, ¿no?, de narcos. Pues hay gente que ofrece su vida de oración, de sacrificio y de lo que venga para que esa persona se convierta. Eso es caridad, eso es amor. Eso es dar la vida por los demás. Y además por esos demás, que no te lo van a hacer nunca. Bueno, si llegan al cielo por la conversión, sí. San Cipriano, de Cartago, otro de los obispos así fuertes, ¿no? De hecho murió mártir. San Cipriano se las traía, ¿eh? Cuando lo llevaron al martirio, todos los cristianos, que sabían que podían también ser martirizados ellos, ¿no?, le iban a cortar la cabeza. Los cristianos de Cartago fueron todos detrás de él al lugar donde le iban a cortar la cabeza. Y cuando le cortaron la cabeza, recogieron la sangre en los paños y las toallas que llevaban, para llevar la sangre de un mártir, y además de su obispo. Pues en una de sus cartas, hablando del bien de la paciencia, dice San Cipriano, pues de bono paciencia, la caridad es el lazo que une a los hermanos, el cimiento de la paz, la trabazón que da firmeza a la unidad, la que es superior a la esperanza y a la fe, la que sobrepuja a la limosna y al martirio, la que quedará con nosotros para siempre en el cielo. Quítale, sin embargo, la paciencia y quedará devastada. Es decir, que la caridad sí, pero con paciencia, ¿eh? La paciencia es importante. Lo digo esto porque uno piensa que la caridad es dar limosna, caridad es ayudar a las personas que no tienen que comer y darle de comer, la persona es pues repartir ropa, cosas estas. La caridad, pues no, también es tener paciencia pues con tu mujer, con tus hijos, con tu marido, con tu novia, con tu novio, lo que sea, con todos. Con el compañero de trabajo, que a lo mejor no piensa como tú. Tener paciencia. Y eso no digamos, porque somos unos auténticos filántropos, ¿no?, como se decía antes, los filántropos. Ni porque tenemos montado una ONG, sino porque, por amor a Dios. Por amor a Dios. Por eso comprensión, paciencia. Comprender los defectos de los demás, ayudarles. Otro santo de estos primeros obispos, San Juan Crisóstomo. Este no murió que le cortaron la cabeza. Su martirio fue peor, ¿eh? Ese fue peor. Vamos, que algunos le nominarían para la medalla de oro en las Olimpiadas. Porque que se llama Crisóstomo. Crisóstomo significa en griego piquito de oro. Así que tenía el tío una labia y en los sermones, pues, pero a veces, claro, pinchaba
Y había gente que se enfadaba. Tanto se enfadó la emperatriz que consiguió que su marido lo desterrara. Pero lo desterró a morir andando. Y el pobre hombre se pasó tiempo con 2 soldados que le iban vigilando para que siguiera andando. Hasta que ya el tío ya no podía más. Dijo, mira, hay una iglesia ahí, déjame entrar en la iglesia que voy a morir ahí tranquilamente ya. Y ahí se murió. Pues San Juan Crisóstomo decía, podemos considerar que nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. Qué grande, ¿verdad? Estar dispuestos al perdón. ¿Cuántas veces rezamos y meditamos el Padre Nuestro? Perdonar a los demás es tan decisivo que es condición para que Dios nos perdone. Pues pedir perdón y perdonar. Servir a los demás, dando gracias y agradeciendo los regalos que nos hacen, agradeciendo el tiempo que nos dedican, agradeciendo pues los consejos que nos dan y las veces que aprendemos y rectificamos. Por eso es bueno que pensemos cada uno, decía Benedicto XVI en esa encíclica suya preciosa, Dios es amor, o en latín, Deus caritas est. Decía, solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y lo mucho que me ama. Por eso cuando una persona no capta a Dios, no entiende a Dios, es porque es un egoísta, perdóname. Y entonces, claro, ¿cómo se va a abrir su corazón a Dios? Señor, que también pensemos que tú nos has dado muchos dones, muchos regalos. Nos has estado constantemente ayudando en nuestra vida, desde el don de la vida al don de la familia que hemos tenido o tenemos, el don de la formación que hemos recibido, tantas cosas que tenemos, y que no es mérito propio. Todo eso tenemos que agradecerte, Señor, pero también pensar en que hay personas que nos necesitan para que también nosotros les ayudemos a ir en el camino acercándose a Dios. Porque a lo mejor no han tenido tantas posibilidades como hemos tenido nosotros. Y si tú puedes decir, bueno, ¿y por qué Dios no le ayuda más a ellos? Porque cuenta contigo para ayudarles. Esa es la respuesta más directa. Porque cuenta contigo para ayudarles. Mira, la Iglesia nunca ha dicho que una persona está en el infierno. Ha dicho que hay gente que está en el cielo, y además lo ha dicho muchos que están en el cielo. Pero el infierno nunca ha dicho, este hombre está en el infierno. De hecho, se cuenta que un inquisidor, vamos a trasladarle a París, un inquisidor de París estaba viendo como un condenado moría en la hoguera y gritó, fijaros cómo este condenado se va al infierno. Pues eso pesó después en la vida de ese inquisidor para que no hubiera proceso de canonización ni de broma. Porque estaba condenando a alguien. Y él no es nadie para condenar a nadie. Dios, rico en misericordia, siempre está abierto al perdón. Es que la Iglesia siempre perdona. Y Dios perdona. Es más, Dios perdona siempre en el sacramento de la penitencia. Una cosa que le oías a Benedicto XVI en un año que dedicó a los sacerdotes. Si quieres saber qué año era, piensa el año en que España ganó el Mundial de Sudáfrica. Porque recuerdo que estaba con un grupo de sacerdotes que fuimos a Roma al jubileo de los sacerdotes y me acuerdo que en un momento dado estábamos en un bar tomando un helado viendo un partido de ese Mundial. Y además acompañé a otro a conocer Roma, un chaval joven, cura joven, le fui enseñando y estaban viendo un partido, un montón de africanos de color negro, viendo un partido en un sitio en la calle, allí viendo, ahí han puesto un televisor y estaba un montón de gente allí, en medio de Roma. Bueno, pues Benedicto XVI, en ese año de los sacerdotes, recordaba unas cosas para los sacerdotes. Y nos decía, el santo cura de Ars, que es ese sacerdote francés que confesaba muchísima gente, 30.000 personas al año llegaba a confesar, pues decía,
Y él repetía lo que decía el cura de Ars. El buen Dios se olvida del futuro cuando nos perdona en el presente. Esto es algo que a veces cuando te llegan, pues eso, gente que se confiesa de una cosa y al cabo de 3 días se va a confesar de lo mismo, o al cabo de una semana, o al cabo de... y de lo mismo, y tú dices, bueno, pues está bien, ¿no? Hay más propósito de la enmienda, y más poner los medios y tal. Pues el buen Dios, que es el que perdona, no yo, no el sacerdote, el que perdona es Dios, se olvida del futuro cuando perdona en el presente. Y Dios conoce el futuro, pero se olvida. Es un modo muy plástico de explicarnos que siempre perdona, cuando acudimos a Él con ese deseo. Por eso que no rechacemos a nadie porque no cree en Dios, o porque no practica, o porque no sé qué, o porque no sé cuánto. Que estemos cerca de esas personas y procuremos ayudarles, recorrer con ellos el camino, como Jesús con los discípulos de Maús, que les fue acompañando cuando ellos pensaban que habían fracasado, que habían matado al maestro y se acabó todo. Sí, las mujeres hablaban de unas apariciones de ángeles, pero vaya rollo. Y Jesús les fue acompañando y les fue explicando las Escrituras. Acudimos al corazón de María, al dulcísimo corazón de María. Cuando el cariño pasa por el corazón de Jesús y el dulcísimo corazón de María, la caridad fraterna, describía a San José María en el año 74, se ejercita con toda su fuerza humana y divina. Anima a soportar la carga, quita pesos, asegura la alegría en la pelea. No es algo pegadizo, es algo que fortalece las alas del alma para alzarse más. La caridad fraterna, que no busca su propio interés, permite volar para alabar al Señor con un espíritu de sacrificio gustoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.